Una vez más es una bendición estar con ustedes. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios que Él renueva nuestras fuerzas cada mañana. Qué bueno es Dios. Y si usted siempre recuerde, cada mañana recuerde, Dios hizo algo bueno ayer, hoy tiene nuevas misericordias. Grande es su fidelidad. No caminaremos angustiados, no viviremos en la incertidumbre. Estaremos agradecidos y confiados, porque Él hizo ayer, Él hará hoy y Él hará mañana. Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. En estas semanas, de los domingos del mes de mayo, vamos a estar hablando acerca del tema de los tiempos finales. Comenzamos la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con un pasaje paralelo del que vimos la semana pasada y vamos a entrar en algunos temas interesantes. Ahora, les quiero preguntar, ¿cuántos estuvieron ayunando y orando la semana que pasó? Qué bendición, ¿verdad? Poder ayunar, orar, estar en la presencia del Señor, sabiendo que la congregación, que no es que yo solito lo estoy haciendo, sino que juntos estamos honrando y estamos buscando el rostro del Señor. Vamos a ir hoy a hablar acerca de, atención, parece un título de estos videos de YouTube que quieren atraer la atención, ¿no? Pero bueno, así es, atención, dice, estemos alertas. Y yo quiero hacer como la semana pasada y vamos a hacer durante todo el mes de mayo. Antes de entrar en la prédica per se, vamos a leer el capítulo 3, de la segunda carta del apóstol Pedro. Usted lo puede buscar en su teléfono, lo puede buscar en la Biblia en papel. Si usted necesita Biblia, nuestros anfitriones están listos para conseguirle una. Segunda de Pedro, el capítulo 3, voy a estar leyendo de una manera rápida. Usted puede seguir la lectura. Vamos a estar leyendo hasta todo el capítulo y lo vamos a hacer rápido. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Esta es la manera en que la palabra se va quedando en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, escucharla, escribirla, leerla, es parte de nuestro estudio de la palabra del Señor. Dice, yo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Amado, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes un sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos con fuego y los elementos se fundirán con intenso calor?
Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e insensibles tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Fíjense que aquí nosotros encontramos en un capítulo condensado el tema de los eventos finales y la segunda venida de Cristo. Y hay un orden de las cosas que van a suceder. Y ese orden lo vamos a ver la próxima semana. Es importante conocer lo que enseña la Escritura acerca de los eventos que estamos esperando que acontezcan. Pero hoy vamos a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 13. El capítulo 13 del Evangelio de Marcos es un pasaje paralelo que contiene la misma información o recoge el mismo momento en la vida de Jesús en su última semana de vida, cuando Él es cuestionado por sus discípulos acerca de cuándo sería el fin de todas las cosas, cuándo pasarían los eventos que estaban profetizados por los profetas a lo largo de la historia de Israel. Y el Señor entonces les responde. Cada evangelista toma este momento y nos lo describe desde su propia perspectiva. Por eso encontramos algunas diferencias en la narración, pero exactamente es el mismo momento. Y aquí vamos a ver en dos ocasiones el evangelista Marcos recoge las expresiones de atención, de estar alerta, de tener cuidado. Lo vimos también que Pedro dice, estén alertas. Entonces, cuando pensamos en estar alerta, fíjense que estar alerta, desde el punto de vista probablemente semántico, tenga una concepción diferente o un significado diferente cuando decimos prestar atención a algo y estar alertas. Aunque parecen sinónimos, se parece el mismo significado. Cuando hablamos de prestar atención, tiene que ver con enfocar todos nuestros sentidos en algo que estamos haciendo. Entonces, cuando están los muchachos haciendo las tareas, les decimos, presta atención a lo que... O sea, si tienes la televisión, el juguete, el esto, no tienes que quitar todo y enfocar tus sentidos en eso que estás haciendo. Eso es prestar atención, ¿sí? A veces es como si le dijéramos a alguien, no estés jugando solitario en el teléfono mientras estamos predicando porque no va a poder prestar atención a lo que estamos hablando. Eso es prestar atención. Pero cuando se habla de estar alerta, cambia un poquito el significado, porque estar alerta también es prestar atención, pero tiene que ver con vigilancia ante una amenaza. Cuando hay una alerta o las personas están vigilando algo, usualmente es porque están vigilando algo que va a acontecer, que se está esperando que va a acontecer. Entonces, cuando suenan las alertas, por ejemplo, la alerta sismológica, la gente está esperando cuándo va a temblar. Claro que nosotros lo hemos llevado hasta las alertas de cuándo hay rebajas en las tiendas, ¿no? Pero realmente el concepto de estar alerta es estar vigilante porque se percibe que puede estar sucediendo algo o puede suceder algo que representa un peligro o una amenaza. Entonces, es interesante que los evangelistas ponen en palabra del Señor Jesús no solamente el concepto de prestar atención, de enfocarnos, sino de estar alertas.
Una de las condiciones, una de las actitudes, de las disposiciones que tenemos que tener nosotros como creyentes es que debemos estar vigilantes de lo que acontece a nuestro alrededor, conociendo lo que la palabra de Dios enseña acerca de los tiempos. Entonces, vamos a ir ahí a Marcos 13. Ya iba a intentar usarlo sin prenderlo, Johnny. Sí. En Marcos 13 vamos a ir leyendo algunas de las porciones porque no vamos a ver todo el capítulo. Vamos a resaltar algunas de las porciones de Marcos capítulo 13. Fíjense que en Marcos capítulo 13 nosotros podemos leer en los versos del 9 al 12. Dice así: pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando el Señor? En los versos anteriores se recoge ese momento en el que los discípulos le dicen: Señor, ¿cuándo será el fin de todas las cosas? Y el Señor comienza a hablarles de las señales que vimos la semana pasada. ¿Cuáles serán las señales de que se acerca el fin y la venida de Cristo? Y el Señor les habló y les dijo: habrá guerras y rumores de guerra, hambres, terremotos, pestes, se levantará nación contra nación. Y les dice: pero esto todavía no es el fin, sino que es principio de dolores. Es el mismo tema que recogen los primeros 8 versos hasta cuando llega el verso 9 en este capítulo 13, que el Señor les está diciendo cuáles son las señales que van a darse, los acontecimientos, y Él les dice: pero ustedes estén alertas. Nosotros tenemos que aprender a distinguir entre vivir con miedo y estar alerta. Es fácil vivir con miedo. De hecho, el ser miedoso nos sale de manera natural. Lo desconocido nos genera miedo, nos genera ansiedad, y esto desde la oscuridad. ¿Cuántos le tenían miedo a la oscuridad cuando estaban chiquitos? ¿Cuántos para poder entrar en un cuarto y llegar allá iban prendiendo todas las luces en el camino? Y es interesante porque lo hacemos aún en casa, en una casa en la que vivimos, que conocemos bien. Pero aún así hay una sensación de que lo que yo no veo puede resultar amenazante. Entonces uno va tratando de que exista luz para uno ver. La palabra de Dios nos enseña o nos hace un llamado no a vivir con miedo por las cosas que acontecen o lo que se anuncia que va a acontecer. Decíamos la semana pasada, sí, están las señales anunciadas de las cosas que se van a dar. Y hay señales y hay situaciones que estamos viviendo que uno pudiera decir: es que, Erika, tenemos razón para estar asustados. Tenemos razón para tener miedo, porque mira lo que está sucediendo con el clima, yo no sé cuántos han tenido más calor en estos meses que nunca. Esto ha sido esa sensación de que hasta, digo, ¿dónde dejé las fuerzas? Pero no es que me faltan, es el calor que te agota. Entonces estamos viviendo situaciones que las estamos mirando con nuestros ojos, las estamos experimentando. Estamos viendo lo que acontece, la violencia fuera de control en muchos sentidos, en muchos ámbitos. La naturaleza como vuelta loca, con los desastres, las guerras que se anuncian, que se dan, las crisis interminables. Uno tiene razones para sentir miedo, dice uno. Hay razones para tener miedo, Erika. Los anuncios de las crisis económicas, las personas que están pagando hipotecas o que tienen negocios, dicen: ¿y esto a dónde va? ¿Qué va a pasar?
¿Cómo voy a superar esto? ¿Cómo nos va a golpear esta crisis que va a golpear a todo el mundo? Sin embargo, el Señor nunca llama a los creyentes a vivir con miedo. De hecho, lo contrario. Él les dice, pero no tengan miedo, no tengan temor. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen. No estén temerosos. Una de las figuras más hermosas que utiliza el Señor para expresarnos la confianza y la provisión que Él nos da, Él dice, ¿acaso no viste el Señor a los lirios del campo? Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. No alimenta el Señor a los gorriones, a los pajarillos, y les dice, tranquilos, ustedes valen mucho más que los pajarillos. Utiliza figuras preciosas para mostrarnos y para decirnos estén tranquilos. Pero el no tener miedo no quiere decir que no estemos alertas, que no estemos atentos a lo que sucede. El Señor les dice, pero ustedes estén alertas ante las cosas que están sucediendo cuando vean estas señales cumplirse, porque además, dentro de las señales, el Señor habla acerca de la persecución que en el tiempo del fin iban a sufrir o van a sufrir aquellos que confíen en Él. Aquí quiero hacer un paréntesis para dar una explicación. Mucho de este texto de Marcos 13, de Mateo 24 o de Lucas 21 hacen referencia directa a precisamente esos últimos años de la gran tribulación que vamos a ver la próxima semana, cómo se dividen estos eventos, y hace alusión a una gran persecución contra creyentes en el tiempo bien cercano del fin. Sin embargo, este es uno de los textos, en general, como muchos de la Biblia, que tienen una aplicación que es atemporal. Muchos de los momentos, eventos, enseñanzas y principios de la Biblia, aun cuando tengan una interpretación directa, por ejemplo, para el pueblo de Israel, nosotros podemos también encontrar una aplicación para nuestras vidas. Y en este caso, cuando se habla de la persecución por causa de Cristo, nosotros debemos entender que la persecución a los creyentes comenzó en el mismo momento en el que el Señor resucitó y ascendió a los cielos. Nosotros encontramos la persecución contra la iglesia en el libro de los Hechos una y otra vez, y la iglesia siendo perseguida por causa de Cristo, sufriendo por causa de Cristo. Hay historias maravillosas a lo largo de los siglos de personas que han sufrido en cualquier parte del mundo persecución por causa de Cristo, por ser creyentes, por amar a Dios, por proclamar su lealtad, su fidelidad al Señor, por negarse a ser partícipes del pecado, por seguir a Cristo. Y hay muchos que han estado dispuestos a dar su vida desde los apóstoles. La mayoría de los apóstoles que nosotros tenemos aquí en la Biblia murieron mártires por causa de la persecución. Y aquí es que tenemos nosotros que comenzar a hacer una distinción. Qué maravilla, es una bienaventuranza cuando dice en la Escritura, Jesús hablando, bienaventurados sean cuando los persigan por causa de mi nombre, o cuando padezcan por causa de mi nombre. Uno puede padecer y tener problemas en la vida, no por causa del nombre del Señor, sino por nuestras propias actuaciones, nuestras propias acciones que tienen consecuencias. Entonces, seríamos muy injustos si nosotros nos portamos mal o actuamos en contra de la voluntad de Dios o en contra de la ética o de la lógica, y entonces nos va mal o nos cae la ley encima o whatever y decimos, Dios, ¿por qué me persiguen porque soy cristiano? No, a eso no se refiere. No se refiere a ser perseguidos por mi causa, se refiere a ser perseguidos por la causa del Señor. Y a veces, muchas veces yo me he preguntado, ¿estaré dispuesta yo a dar mi vida por Cristo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado si usted estaría dispuesto o dispuesta
a dar su vida por el Señor? Antes de llegar a dar la vida, ¿estarías dispuesto, dispuesta a entregarle al Señor aquello que más quieres? Tus comodidades, por ejemplo. Yo recuerdo cuando yo estudié, yo les contaba la semana pasada que había como un boom. Hay gente que de repente tiene un boom de que Cristo viene mañana y todas las señales y las lunas y las profecías y señales aquí, señales allá. Y surgió un movimiento dentro de la iglesia de la gente que decía, ¿para qué estudiar? ¿Para qué comprar casa? ¿Para qué? Si el Señor ya viene. Si el Señor ya viene. Y yo recuerdo que cuando yo estaba terminando la universidad, de repente me dije, ¿para qué? Si el Señor ya viene. Pero tenía que terminar porque uno tiene que terminar lo que comienza. Así que yo terminé y yo agarré mi título, lo guardé y le digo, Señor, tú ya vas a venir. Mejor yo guardo esto. Yo tenía 19 años, creo. Mejor yo guardo esto y me dedico a predicar el evangelio porque ya tú vas a venir. No vamos a necesitar ni que yo trabaje, ni que yo ejerza, ni que nada de esto, porque yo voy a servir porque ya tú vienes. Este es un ejemplo de una aplicación equivocada de lo que nos enseña la palabra de Dios. Que muchos después que el Señor no venía, bueno, hay que desempolvar. ¿Dónde fue que puse el título? Hay que trabajar, Erika, si no trabajas, no comes. Porque ese no es el sentido es, tienes que vivir, tienes que desarrollarte, tienes que desarrollar los talentos que el Señor te dio, pero tienes que vivir alerta, entendiendo que tu ciudadanía está en los cielos y no en la tierra. Nosotros estamos destinados a irnos con el Señor, a vivir eternamente con el Señor. Lo que tengamos en la tierra hay que vivirlo, hay que hacerlo bien, hay que disfrutarlo. ¿Para qué? Para gloria de Dios, no solo para nuestra satisfacción personal. Entonces, lo que Dios te ha permitido tener, úsalo para la gloria de Dios. Tu inteligencia, tus capacidades, tus habilidades, úsalo para la gloria de Dios. Aquello que Dios te ha permitido. Yo he conocido personas, no voy a decir nombres para no hacer sentir mal a nadie, pero yo he conocido personas que son, y aquí en esta congregación, son tan generosas con lo que Dios les ha dado. Tan generosas, usted no lo puede imaginar. Y pueden estar teniendo problemas y pasando situaciones y siguen siendo generosos con lo que Dios les ha dado. Y entonces uno entiende, por eso es que siempre van a tener. Porque no le niegan al Señor para bendecir a otros, para que lo que Dios les ha dado sea usado para la gloria de Dios. Vivamos aquí en la tierra siendo conscientes de que nuestra vida debe estar dedicada a Cristo. Tiene que estar nuestros bienes. Y fíjense, no estoy hablando, porque luego cuando uno habla de bienes o dinero, la gente dice, ya, ahí vienen a pedir plata. Ahí te salió el peine, decimos en México. No estamos hablando de que vamos a pedir plata. Estamos hablando de toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios, por la provisión divina, porque Él ha sido bueno, no porque nosotros lo merecemos o somos los más inteligentes, no porque somos los más dignos de lástima, sino porque Dios es bueno. Y hay personas a las que Dios les da mucho, y esas personas que Dios les da mucho en los diferentes ámbitos, en capacidades, en dones, en talento, en dinero, en salud emocional, en lo que el Señor te dé mucho, hay que ser generosos con lo mucho que el Señor te da. Y el que al Señor le da menos, tiene que ser generoso con eso que el Señor te da, porque nosotros vivimos para la gloria y alabanza del Señor.
Y mientras nosotros estamos en esta tierra y vivimos en este mundo, no podemos perder de vista en que tal vez lleguen momentos en los que seamos acusados, perseguidos, señalados, discriminados por causa del nombre del Señor. De hecho, eso está pasando hoy día en muchos lugares del mundo con diferente excusa, pero fíjense que a quienes persiguen, a quienes quieren criminalizar, es a los creyentes, a los cristianos. Y comienzan a hacer leyes y comienzan a multar personas y comienzan a señalar temas que tienen que ver con seguir a Cristo. El Señor dijo, bienaventurados sean cuando sean perseguidos por causa de mi nombre. Y aquí el texto le dice, muchos van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Y la pregunta que yo te dejo para reflexionar y que me hago para reflexionar en esta mañana es, Señor, que yo te ame de tal manera que no me dé miedo ser perseguido por tu causa, sino que pueda considerarlo un honor cuando me señalen por causa tuya, que no me esconda, que cuando digan que quién es creyente, haga yo, sino que podamos nosotros tener este corazón de creerle a Dios y caminar en Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos tener fe en medio de las crisis y de la persecución. Es fácil decirlo, no es tan fácil vivirlo. Tener fe en medio de las crisis. Y sobre todo cuando hay crisis que duran mucho tiempo. Cuando uno tiene una crisis que puede ser fuerte, pero uno sabe que tiene una terminación pronta, uno hasta puede hacer alarde de fe. No, Señor. Yo con el Señor conmigo y nosotros juntos derrotamos. Pero cuando la crisis se alarga y se alarga y se alarga y viene el agotamiento por la crisis y viene esto, ¿cuándo será? ¿Cuándo se arreglará esto en mi negocio? ¿Cuándo se arreglará esto en mi trabajo? ¿Cuándo se arreglará esto en mi familia? ¿Cuándo se arreglará esto con mi esposa, con mi esposo? ¿Cuándo terminará esta situación con mis hijos? ¿Cuándo el Señor hará algo con mi enfermedad, con mi salud? Y a veces uno pasa y agradezco al Señor por ese ministerio que el Señor le ha dado al pastor Hugo de orar por los enfermos y esa intencionalidad. Y usted se va a dar cuenta que vamos a llamar a los enfermos y vamos a ungirlos con aceite y algunas veces algunos van a sanar inmediatamente y algunos otros no. Y si hacemos el llamado el próximo domingo van a pasar algunos de los mismos que no recibieron sanidad y uno dice, ¿por qué? Es cuando uno comienza a caminar por fe en medio de la crisis. Y cuando uno le dice, Señor, como le dijo Job, Señor, aunque el Señor me matare, en Él esperaré. Y yo voy a esperar a que Él, y si me muero, el Señor me va a levantar del polvo. Porque aún ni la muerte puede en contra de los hijos de Dios. Porque la muerte es victoria para nosotros, para estar con el Señor. Entonces la fe se va fraguando en nuestros corazones en medio de las crisis. Y es una invitación. El Señor dice, estén alertas, tengan cuidado, no se preocupen de estarse defendiendo, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Tengan fe, manténganse firmes. Que demora la respuesta de Dios para tu vida, mantente firme, ten fe. Que no lo entiendes, hay millones de cosas que no vamos a entender. El que nosotros no entendamos la razón que tiene Dios para permitir algo, no anula la legitimidad de lo que Dios permite en nuestras vidas. El que yo no lo entienda no quiere decir que Dios no está en control. El que yo no lo entienda no quiere decir que Dios no me ama o que Dios no me escucha. Yo estaba convencidísima de que Dios a mí no me escuchaba.
convencidísima. Porque yo crecí en un hogar cristiano, de familia, de padres, mi hermano y yo, y unos primos, somos tercera generación de pastores. Abuelos pastores, padres pastores, primos pastores. Entonces uno crece conociendo la palabra, escuchando la palabra, amando la palabra, amando a Dios. Y sin embargo, yo tuve una experiencia muy traumática cuando era niña. Y cuando tú tienes una experiencia traumática en la infancia, una de las cosas que se rompen es el sentido de seguridad en Dios. ¿Y será que Dios, si Dios me ama, por qué permitió esto? Hablando de una niña de 6 años. Si Dios me ama o ya no soy digna de, como me pasó esto, ya si yo le cuento a Dios, ya Él no me va a escuchar. Entonces yo estaba convencida de que Dios escuchaba a otros, pero no a mí. Y tuve 2 o 3 experiencias muy seguidas, muy malas, que hacían llamados para orar así en el altar. Y yo era una niña, ¿no? Y yo venía, porque yo amaba al Señor. Yo venía y me paraba o me arrodillaba ahí para orar. Y venía la persona que estaba orando, a veces era un pastor, a veces era un líder. Y esto es, ojo, pastores, pongamos atención. Y venían, oraban por aquí, y yo aquí, me saltaban a mí y seguían con la otra cabecita. Y para mí era como la confirmación de que no, hay algo que no está bien. Imagínense, estoy así abriendo mi corazón, así. Y sin embargo, aun cuando tú tengas esa idea, o aun cuando yo tenía esa idea, es una idea equivocada. Porque es más cierto lo que dice la palabra que lo que dicen mis sentimientos. Y la palabra dice que Él nos oye. Y eso hay que comenzar, y se los digo porque de repente hay personas que me dicen, pastora, ore usted porque de repente a usted Dios la oye más que a mí. No, no es cierto, Dios nos oye. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice Juan, sabemos que Él nos oye. Entonces, en medio de la crisis, en medio de la persecución, lo que se debe forjar en nosotros es el carácter de la fe, de la confianza, no del entender lo que Dios hace. A veces perdemos tanto tiempo tratando de que Dios nos explique, que nosotros entendamos y nos vamos desanimando, nos vamos frustrando, vamos comparando con otros. Sí, pero sí, yo tengo más tiempo aquí y mira tú cómo Dios tiene favoritos, porque Dios a este sí y Dios a este no. Y yo era entonces cuando tenía esas experiencias, yo me levantaba de donde había pasado a orar y regresaba a mi lugar, como la pantera rosa. Y luego como de la tercera o cuarta vez que me sucedió, pasaron años, antes de que hicieran un llamado a que yo pasara. Hasta que me reconcilié con el Señor. Hasta que dije, tú eres milagroso, abres camino, luz en tiniebla, así eres tú. Entonces uno debe aprender, el Señor les dice, estén alertas porque van a venir crisis, va a venir persecución por causa del nombre del Señor. Pero ustedes manténganse firmes y no se preocupen porque el Espíritu Santo de Dios va a estar con ustedes. Entonces, en medio de los tiempos finales, en medio de lo que nosotros podamos estar viendo que sucede, no tengamos miedo. Cultivemos una vida de fe. La fe se cultiva. ¿Cómo se cultiva? Se cultiva conociendo la palabra. Si no conoces lo que la palabra dice, no vas a tener combustible para alimentar tu fe. Si no te animas a mantener una vida de oración delante del Señor, no vas a tener combustible para sostenerte en medio de la crisis. Si no tienes
tiempo para pasar con el Señor en ayuno, en oración, si solo vives de 2, 3 versos cada mañana o cada semana, cuando venga la crisis no vas a tener fe. Hay que alimentar la fe en medio de la crisis. En segundo lugar, el siguiente texto nos dice que nosotros debemos aprender a ver las señales de vida. En el Marcos 13, el verso 28 y 29, cuando el Señor les está describiendo las cosas que iban a acontecer, Él les da una especie de señal para que ellos pudieran darse cuenta de cuándo estas cosas iban a acontecer. Y Él les dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Ahí creo que me comí un texto con el dedo. En el verso 29 dice, a las puertas, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Ahora, fíjense que decía ver las señales de vida. Es interesante porque las señales que hemos estado viendo antes son señales de muerte, guerras, hambre, persecución, desastres naturales, plagas. Entonces son todas señales de cosas que están mal y que se van a dar. Sin embargo, también el Señor les enseña a ver señales de vida. Y utiliza para esto la figura de la higuera. La higuera es un árbol que hay muchas personas que les gustan, a mi esposo le encantan los higos y los dátiles. Los higos, la higuera tiene una particular, es un árbol que da un fruto que se vuelve muy dulce, usualmente es muy dulce y es muy apreciado en Medio Oriente, Mediterráneo. Aquí se produce algún tipo de higo silvestre, yo creo, en nuestras regiones, pero usualmente ese tipo de higo lo compramos en cajita, no lo producimos aquí. Pero el árbol de la higuera tiene una particularidad. Él puede llegar a un momento en su tiempo de vida en que se reseca y parece que se murió. Entonces no se puede esperar mucho de la higuera, está seca. Sin embargo, de repente entra en un periodo de reanimación o de reactivación y ella, cuando entra en ese periodo, rápidamente comienza a reverdecer, a ponerse verde, a florecer y casi de inmediato da fruto. ¿Sabes que hay plantas o hay árboles que uno va mirando, va siguiendo y pasa el tiempo y le ve las hojitas y tiene que esperar tiempo para que tenga una florecita y tiene que esperar, el orden es siempre el mismo. Las frutas van después de las flores, los árboles frutales, ese es el orden de la vida. Pero la higuera tiene esta particularidad, en cuanto florece, produce fruto. Entonces, para poder tomar los frutos de la higuera, tienes que estar pendiente de cuando entra en ese proceso de reverdecer, porque en cuanto reverdece va a tener flores y va a tener frutos. Entonces tienes que estar atentos para poder cosechar los frutos. Es una señal de vida, no es una señal de muerte. Y el Señor les dice, aprendan de la higuera, que cuando ya comienza a reverdecer está pronta a que estas cosas, a que ella comience a dar fruto, a tener vida. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Este pasaje se refiere en parte al papel de Israel en los eventos proféticos, de cómo, como la higuera, Israel que parecía muerto, seco,
comenzó a reverdecer 1947, 1948 es determinado un estado y ya vemos Israel lo que es hoy y es parte importante de la profecía bíblica. Pero además de pensar en que directamente a Israel, nosotros podemos también entender que cuando el Señor está hablando de los acontecimientos del fin y de esta cadena de eventos que se van a dar y estos acontecimientos que dan miedo, que producen miedo, también el Señor nos anima a nosotros a vivir con esperanza de vida. Es lo que nosotros debemos entender como creyentes, que en Dios nosotros tenemos seguridad y esperanza, y que en medio de las situaciones difíciles que hay a nuestro alrededor, en medio del cumplimiento de las profecías y de los eventos catastróficos que se anuncian, todos los días sale una foto nueva de un pedazo de un glaciar que se está rompiendo y que se va a subir la temperatura, y todos los días salen listas de cuántas especies se están extinguiendo, y todos los días salen listas ahora el fenómeno del Niño, que el polvo del Sahara, que están esperando el Big One en California, y así. La gente está alerta a las señales de muerte. Pero nosotros debemos también estar alertas a las señales de vida, porque en Dios nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Y Él es nuestra seguridad, Él es nuestra esperanza. Él es quien va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es quien nos sostiene con su mano derecha y no nos deja caer. Él es el que renueva nuestras fuerzas como las del águila. Y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que está con nosotros como poderoso gigante, el que nos guardará y que nos sostendrá, el que nos guiará hasta el final, el que nos conoce por nuestro nombre, porque nos amó desde antes de nacer, el que tiene cuidado de nosotros. En Él hay seguridad y esperanza. Y alrededor de nosotros puede haber destrucción, puede estar el mundo en un proceso de asolamiento, podemos pensar en que va a haber hambre, va a haber situaciones difíciles, y sin embargo, nosotros tenemos que aprender de la higuera. Que cuando estas cosas han comenzado a acontecer, desde que comienza Israel a florecer, quiere decir que está cerca la venida del Señor, está cerca el cumplimiento de las profecías que hacen falta. Y que mientras esas profecías terminen de cumplirse, nosotros podemos vivir seguros y confiados, porque además, en medio de los tiempos, Dios seguirá haciendo su obra. Dios no se va a detener. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Él no se va a decir, bueno, total, ya falta, para lo que falta, mejor. Él no va a decir, ¿cuántas veces yo he tratado con Hugo? Ya traté. ¿Cuántas veces he tratado que Erika entienda? Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Gracias a Dios que Él sigue diciendo, aún extenderé mi brazo. Aún te hablaré. Uno de los pasajes más hermosos que se encuentra, bueno, todos son hermosos, no, pero en Miqueas, una de las profecías que se aplica mesiánicamente a Jesús es: de Egipto llamé a mi hijo. Pero en Miqueas también habla, y le habla al pueblo de Israel, Dios hablándole, y le dice: y te llevé al desierto. Y en el desierto hablé a tu corazón. Sabes que a veces lo que Dios permite en nuestras vidas es llevarnos al desierto
Pensamos que lo que Dios tiene para nosotros y el trato de Dios tiene que ser todo abundancia, bendición, prosperidad, alegría, nada me faltará, etcétera, etcétera. Y pensamos y sin embargo encontramos que el trato de Dios también tiene que ver con ocasiones de llevarnos Él mismo al desierto. En el Deuteronomio 8, el Dios a través de Moisés le dice al pueblo, yo te hice tener hambre. Y uno dice, ¿what? Pero Dios. Y luego encontramos al profeta que le dice, yo te llevé al desierto, te llevaré al desierto. Y en el desierto hablaré a tu corazón. ¿Usted sabe lo que significa de manera figurada estar en el desierto? La idea de que estás en el desierto y no hay refugio, no hay donde guarecerse, no hay agua para tomar, no hay nada para hacer, no hay camino para seguir, hay un sol abrasador o un frío que te congela. Las condiciones son todas contrarias. No tienes forma de solventar o solucionar tu historia porque precisamente estás en el desierto. Y en esas noches en el desierto, cuando el silencio llega y solamente hay un manto de estrellas que cubre esa soledad, a veces es el momento cuando, como no hay ningún otro ruido, podemos escuchar a Dios. Y dice, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Es para aquellos que nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esta crisis? Porque a veces Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestros corazones, para tratar con nosotros. Y recuerde que si Dios trata con nosotros es porque nos ama. Si estás en un desierto, si yo preguntara, ¿cuántos hemos pasado por desiertos? Me faltan manos, dedos y todo. Estar en el desierto, cuando no te alcanza ni tu capacidad, ni tu habilidad, cuando no tienes fuerzas, cuando no encuentras el camino, cuando piensas que se acabó y que encima lo que tienes es una soledad inmensa, porque usualmente en los desiertos no puedes ni compartir, porque si hay alguien más en el desierto está igual que tú. Y sin embargo, esos son los momentos en que el Señor te habla. ¿Cuántos saben escuchar o han escuchado esa dulce voz de Dios que en el desierto, que le dice a uno, oye, te amo, yo estoy contigo, vas a salir de esta? Esto es lo que está sucediendo. Y la dulzura del amor de Dios que nos conmueve y que uno piensa, no voy a salir de esto, entonces dice, y te sacaré. Y cuando el Señor nos saca del desierto, eso que Él ha hecho, ese trato de Dios con nuestras vidas. El desierto no es fácil, pero entendemos que Dios es nuestra seguridad, Dios es nuestra esperanza. En el mundo natural uno puede pensar que un desierto es sinónimo de falta de vida y de falta de actividad. Desde el punto de vista de Dios, aún el desierto es sinónimo de vida, de abundancia, de formación y de amor de parte de Dios para con nosotros. Entonces, cuando estés en el desierto, no levantes tu cara contra Dios, decirle, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo recuerdo en mi ignorancia, nada de ignorancia, en mi soberbia, decirle a Dios, ¿por qué a mí? Si yo soy Erika Harris. ¿What? En el desierto aprender que es más importante que Él sea Dios y yo sea Erika Harris. Porque es la revelación de que Dios te ama aun cuando no lo sientas, cuando no lo veas, cuando no lo creas. Cuando somos formados por Dios,
nos damos cuenta, Dios sigue haciendo su obra, Dios sigue tratando con nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar cuando uno sale de la crisis y se siente seguro y con esperanza? Uno entonces debe recordar que estamos llamados a compartir con otros lo que el Señor nos ha dado. Jesús dijo aquí, pero no será el fin aún, porque es necesario que este evangelio sea predicado. Que sea, fíjense, dice compartido, predicado, proclamado. No dice hasta que tú logres convencer a todo el mundo. Hay que proclamar el evangelio. El resultado lo dará Dios. El Espíritu Santo se encargará, pero nosotros estamos llamados a compartir. Y uno comparte, a veces yo me pregunto, Señor, ¿por qué nos cuesta tanto compartir a veces el evangelio? ¿Será que no entendemos el valor de lo que hemos recibido? ¿Será que nosotros mismos no apreciamos lo que significa conocer a Dios, ser salvos, tener vida eterna? ¿Será que no lo hemos entendido y hay que orar y decirle, Espíritu Santo, dame esa convicción, ese entendimiento, que yo pueda valorar? Para muchos, algunos han aprendido a lo largo de la historia que la riqueza del evangelio es precisamente la riqueza, el no tener necesidad económica, el tener salud física y que Dios esté a mi disposición para cuando yo lo quiera. Y piensan que eso es una relación con Dios y que ese es el evangelio. Entonces cuando hay enfermedad, no, Dios no. Cuando hay problemas económicos, no, Dios no. Cuando hay situaciones contrarias, no, Dios no. Porque no hemos entendido que la salvación no es para beneficio de Dios, es para beneficio nuestro, es nuestra necesidad de ser salvos y tener una relación con Él. Y si nosotros entendemos, Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo, si hubieras entendido lo que significaba esta visitación para ti, si nosotros podemos entender lo que significa que el Señor está con nosotros y está en nosotros, y que Él nos ama con amor eterno, si logramos entenderlo, no callaríamos, sino que compartiríamos. Y usted lo sabe, cuando usted tiene algo bueno, tenemos dos tendencias. Si tenemos algo que nos gusta mucho, tenemos dos tendencias. O lo escondemos, para mí solito. Sí, no, yo tengo aquí un M&M y un Ferrero. Voy a esconder el Ferrero y voy a repartir el M&M, porque el Ferrero es lo que me gusta. O podemos irnos al otro extremo, al otro lado, decir, no, es que el Ferrero es lo más rico que hay, te comparto. Nosotros debemos aprender a no esconder lo que Dios ha hecho con nosotros. Si el Señor te sanó, enseguida dile a la gente, el Señor me sanó. Yo estaba enferma y el Señor me sanó. Yo sufría de esto, el Señor me sanó. Si te sanó físicamente, si te sanó emocionalmente, cuéntalo. Si el Señor restauró tu casa, tu matrimonio, si hizo algo con tus hijos, si te ayudó en el trabajo, cuéntalo. Y si lo que Dios, y tú dices, pero es que Dios no ha hecho nada de eso conmigo. Si el Señor te salvó, tienes paz. Cuéntalo que Dios ha hecho contigo, porque hasta que Él venga, Dios seguirá haciendo su obra. Y hasta que Él venga, Él será tu seguridad y tu esperanza. Y por último, en este texto nosotros encontramos que es necesario vigilar. Recuerden la diferencia entre prestar atención y estar alerta. Estar alerta es vigilar. Y dice en el texto, verso 33, estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer.
no sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que a ustedes les digo a todos, velen. Ahora, fíjense qué nos dice este texto. Número 1, estar alerta ante los acontecimientos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Ver más allá de mi burbuja en la que yo vivo y en la que espero que Dios me dé, me resuelva, me sane. Eso es malo, no. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos sane, que nos bendiga. Tenemos que compartir con otros y tenemos que estar velando por las cosas que acontecen a nuestro alrededor, para tomar mejores decisiones, para vivir con una ética correcta, para tener cuidado de las cosas en donde nos involucramos y con quién nos involucramos. Los padres tienen una labor titánica. Yo les invito a toda la congregación, hay que mantenerse orando por los padres, las madres de la congregación. La labor que tienen por delante en este tiempo es complicada. Es complicada. Porque antes los padres, los que nos criaron a nosotros, a generaciones anteriores, no solo tenían al alcance o el permiso de la chancleta, sino que básicamente nadie discutía su autoridad. Y lo que ellos decían, eso era. Y a veces uno no estaba de acuerdo, uno no entendía y uno torcía ojos y cara y todo y tiraba puertas, pero uno obedecía, no tenías opción. Tus figuras paternas, parentales, eran los que te dirigían, eran los que te guiaban y todo el mundo lo esperaba y lo entendía. Nadie se metía con la enseñanza y la autoridad de los padres. Ahora la autoridad de los padres está siendo cuestionada desde el Estado. Desde el Estado están cuestionando el derecho de los padres a ser autoridad sobre los hijos. Las entidades internacionales de salud están cuestionando y limitando la autoridad de los padres sobre los hijos. Y se está inclusive otorgando en algunos lugares más autoridad, no solo al Estado, sino a los mismos hijos. Desespera que niños de 11, 10, 9, 8 años decidan sobre su vida. Decidan sobre su vida. Uno no podía ni decidir qué iba a almorzar. No vas a decidir sobre tu vida. Todo esto y la cantidad de estímulos que tienen los padres en esta época nos pone en una situación bien delicada. Tenemos que estar alerta. Nosotros no podemos no saber lo que pasa en el mundo, porque necesitamos saber para orar y para entender a la higuera, las señales de vida. Y por último, ¿por qué es importante estar alertas? Porque el Señor cuenta con nosotros. Miren lo que dice el texto, dice el verso: estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje. El Señor ascendió a los cielos, resucitó y ascendió a los cielos. Y al salir de su casa, dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. El Señor cuenta contigo, con que la iglesia va a estar trabajando mientras Él regresa, evangelizando, enseñando, discipulando. El Señor dijo: vayan y prediquen este evangelio y hagan discípulos en todas las naciones. Nosotros estamos llamados a eso, a trabajar, a utilizar los dones que Dios nos ha dado, a no conformarnos. Siempre decimos, preferimos ser una iglesia donde haya muchos haciendo poco que pocos haciendo mucho. Que si aquí todos nosotros hacemos algo, nuestra tarea asignada, imagínense cómo se multiplicaría esta iglesia. No vamos a caber. Si cada uno de nosotros invita a alguien para el domingo, no digamos: no, es que Erika va a traer gente. Yo sé que Erika va a invitar a alguien. Si nosotros participamos
en la tarea que el Señor nos asignó, porque el Señor cuenta con nosotros. El Señor no va hasta el final de los tiempos a enviar ángeles. En Apocalipsis dice que enviará un ángel a predicar el evangelio eterno, que dará voces, y eso está en Apocalipsis, predicando el evangelio. Pero mientras eso pase, no son los ángeles que van a venir a predicar, no son los misioneros de otras latitudes que van a venir. Siempre hay que estar agradecidos con el principio del siglo XX y anteriores. Miríadas de misioneros de diferentes lugares, sobre todo Estados Unidos, inundaron América Latina predicando el evangelio. Tenemos que ser agradecidos por esos hombres y mujeres que obedecieron a Dios y llegaron a estos lugares, algunos dejando a su familia, algunos dejaron sus vidas en el lugar a donde llegaron a predicar para sembrar el evangelio. Pero ahora nosotros no podemos sentarnos con los brazos cruzados y decir, bueno, que vaya alguien, que otro haga, que otro enseñe, que otro trabaje con los niños, que otro trabaje con la música, que otro cante, que otro barra, que otro haga, que otro... No. Que el Señor dice asignándole a cada uno su tarea, que cuando Él venga no nos encuentre dormidos, sino trabajando, porque Él cuenta con nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar.